La mañana amanecía con un silencio sereno, como si el barrio entero quisiera regalar un espacio de calma a quienes supieran escucharlo. El aire estaba fresco, impregnado de ese aroma a hierba húmeda que dejan las primeras horas del día. Las ramas de los árboles, aún cargadas de rocío, se mecían suavemente, como si saludaran al sol que poco a poco se levantaba desde el horizonte. Era un día cualquiera, pero en aquella casa de fachada sencilla, en una calle tranquila de la ciudad, se gestaba una jornada que quedaría grabada para siempre en la memoria de 2 generaciones. El abuelo abrió el portón del garaje con paciencia. El chirrido metálico del hierro oxidado rompió el silencio, pero no molestó. Al contrario, parecía anunciar el inicio de algo importante. El hombre, de cabello blanco y andar pausado, se movía con la serenidad de quien ha aprendido a no pelearse con el tiempo. Sus ojos grises, profundos y serenos, guardaban la sabiduría de los años, pero también la ternura de quien se permite seguir sorprendiéndose con las cosas sencillas. Dentro del garaje, apoyada en una pared, descansaba la bicicleta. Una bicicleta pequeña, azul, recién limpiada. El abuelo la había preparado la noche anterior, repasando cada tornillo, inflando las ruedas, limpiando el manubrio con un trapo que todavía guardaba el olor del aceite. Mientras lo hacía, había sonreído, recordando que no era la primera vez que enseñaba a alguien a pedalear. Tiempo atrás, en esa misma calle, había acompañado a su hijo, el padre del pequeño, en el mismo proceso. Y ahora, muchos años después, la vida le ofrecía el regalo de repetirlo, esta vez con su nieto. El niño bajó las escaleras corriendo, con el casco rojo en la mano. Tenía apenas 7 años, pero sus pasos ya transmitían la impaciencia de quien sabe que algo emocionante lo espera. Sus rodillas mostraban cicatrices de juegos pasados, huellas de caídas en el patio o de partidos improvisados con los amigos. Sus ojos brillaban de ilusión, y en ellos se reflejaba esa inocencia pura que todavía no conoce el peso de la vida. ¡Abuelo!, gritó con la voz aguda y clara que llenó de vida la calma de la calle. El anciano se giró despacio, y en su rostro se dibujó una sonrisa que no necesitaba palabras. «Buenos días, campeón», respondió con un tono cálido que parecía envolver al niño como un abrazo. El pequeño se acercó de inmediato a la bicicleta. La tocó con las manos como quien acaricia un secreto que ha estado esperando por mucho tiempo. La miraba con fascinación, como si aquel objeto fuese la llave hacia un mundo nuevo, una puerta hacia aventuras que todavía no podía imaginar del todo. «¿Hoy sí?», preguntó con ansiedad, apretando el casco contra su pecho. El abuelo se inclinó un poco para quedar a su altura, lo miró a los ojos y asintió. «Hoy lo intentaremos», dijo con calma. «Pero recuerda, no se trata de hacerlo perfecto desde el primer momento. Lo importante es que aprendas a levantarte si caes». El niño, sin entender del todo la profundidad de esas palabras, asintió con rapidez. Para él, la bicicleta no era una metáfora, era un reto. Pero el abuelo sabía que lo que estaba a punto de enseñarle iba mucho más allá de mantener el equilibrio sobre 2 ruedas. Con esfuerzo, sacó la bicicleta a la calle. El niño lo siguió dando saltitos, como si la emoción no le permitiera caminar con normalidad. Alrededor, la calle permanecía tranquila. Algún perro ladraba a lo lejos, y una vecina barría la vereda con movimientos lentos, saludando con la mano cuando vio pasar al abuelo y al niño. El anciano colocó la bicicleta en el suelo. El niño, con torpeza, se ajustó el casco rojo en la cabeza. El abuelo lo observaba con ternura. Aquella escena, aparentemente sencilla, le parecía un regalo de la vida, un instante cargado de significado. «Vamos despacio», indicó. «Primero siéntate, siente la bicicleta». El niño obedeció. Subió al asiento, apoyando los pies en los pedales. Al principio se balanceó un poco, como si la bicicleta fuera demasiado grande para él. Sus manos se aferraron al manubrio con fuerza, y su respiración se aceleró. El abuelo se colocó detrás, sujetando con firmeza el asiento y el manubrio. Sus manos transmitían seguridad, un mensaje silencioso. «No estás solo, yo estoy aquí. No mires al suelo», susurró. «Mira hacia adelante, siempre hacia adelante». El niño tragó saliva. «¿Y si me caigo?», preguntó con voz temblorosa.
El abuelo rió suavemente, no con burla, sino con dulzura. Entonces te levantas, y si no puedes solo, yo te ayudo a levantarte. El niño respiró hondo, apretó los labios y asintió. Sus pies comenzaron a mover los pedales, primero con inseguridad, luego con más decisión. La bicicleta avanzó unos metros, tambaleándose de un lado a otro. El pequeño soltó un grito de susto, pero el abuelo, firme detrás, evitó que cayera. Tranquilo, tranquilo, susurró. Yo estoy aquí. Confía en ti. El niño pedaleaba con torpeza. Cada movimiento parecía un esfuerzo gigante. Pero poco a poco, el sonido de las ruedas contra el pavimento empezó a marcar un ritmo. Un compás que se volvía música en la mañana. Pasaron varios intentos. El niño avanzaba unos metros y luego se inclinaba demasiado, perdiendo el equilibrio. Cada vez que parecía a punto de caer, el abuelo aparecía detrás, sosteniéndolo con suavidad, sin brusquedad, como si supiera que lo más importante no era impedir la caída, sino enseñarle a no tener miedo de ella. Hasta que en un momento, breve pero inmenso, el niño logró avanzar por sí mismo. Fueron solo unos segundos, apenas un parpadeo. Pero en esos instantes, sintió la libertad de moverse solo, de sostenerse sin ayuda. ¡Lo hice!, gritó, con los ojos iluminados por el orgullo. El abuelo lo alcanzó enseguida, sosteniendo la bicicleta para evitar un derrumbe. Sí, lo hiciste, respondió, acariciándole la cabeza. Y lo volverás a hacer. El niño sonrió con fuerza, y esa sonrisa, más que cualquier palabra, era una promesa de perseverancia. Mientras descansaban unos minutos en la acera, el abuelo se sentó a su lado. El niño respiraba agitado, con gotas de sudor en la frente. Sus mejillas enrojecidas parecían encenderse como brasas. ¿Sabes?, dijo el abuelo mirando hacia el cielo. Aprender a andar en bicicleta es un poco como aprender a vivir. Al principio da miedo. Parece que no vas a poder. Pero si lo intentas, si confías en ti y te levantas cada vez que caes, un día descubres que ya lo haces solo. El niño lo miró en silencio. No entendía todo, pero había algo en esas palabras que se le quedaría grabado, como una semilla que germinaría con el tiempo. El abuelo giró la cabeza hacia él y le sonrió. Y lo más bonito de todo, añadió, es que no importa cuántas veces te caigas, siempre habrá alguien que te dé la mano para levantarte. El niño, conmovido, se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo pequeño, apretado, lleno de confianza y amor. Gracias, abuelo, susurró. El anciano, con la voz quebrada, respondió, no me des las gracias. Este momento es un regalo para los dos. Y así, en aquella calle tranquila, bajo el sol que ya iluminaba con fuerza, un niño y su abuelo escribían juntos una historia que no necesitaba grandes gestos, ni palabras rimbombantes. Solo la verdad sencilla de un vínculo, de un aprendizaje compartido, de la ternura que se esconde en los actos más cotidianos. El sol iba trepando despacio sobre los tejados, y la calle comenzaba a llenarse de una luz cálida, casi dorada, que lo bañaba todo con una claridad suave. Las sombras se acortaban poco a poco, como si también quisieran hacer espacio a ese momento tan íntimo entre el abuelo y su nieto. El aire ya no estaba tan fresco, pero seguía siendo agradable, y la brisa ligera traía consigo el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Era un día que parecía dispuesto a quedarse grabado en los corazones. El niño se levantó después del breve descanso. Sus mejillas seguían rojas y sus manos algo sudorosas, pero sus ojos brillaban de determinación. Miraba la bicicleta como quien observa una meta que se escapa, pero que al mismo tiempo está al alcance. El abuelo lo notó y, sin decir nada, se puso de pie con calma, colocándose nuevamente detrás de él. ¿Listo para intentarlo otra vez?, preguntó con esa voz tranquila que parecía capaz de detener cualquier miedo. El niño asintió, aunque en el fondo el temor seguía escondido en su pecho. Aún así, montó de nuevo sobre la bicicleta, ajustando otra vez sus pequeñas manos al manubrio. El casco rojo brillaba con los rayos del sol, como si también quisiera darle valentía.
El abuelo volvió a sostener el asiento con firmeza, dejando claro que no lo soltaría hasta que fuera necesario. «Recuerda», dijo con ternura, «la bicicleta sigue a tus ojos. Donde mires, allí irá. Y si tu corazón late fuerte, no es miedo, es la emoción de estar aprendiendo algo nuevo». El niño respiró hondo y comenzó a pedalear. Sus movimientos seguían siendo torpes, pero había algo distinto. Ya no se aferraba con tanto miedo, sino con un poco más de confianza. El abuelo, al ver eso, fue soltando poco a poco, aunque sin alejarse. Durante unos metros, la bicicleta avanzó sola, y el niño, al darse cuenta, abrió los ojos con sorpresa. «Abuelo, mira», gritó con entusiasmo. El abuelo lo miró. Pero no solo lo miraba a él, veía también a través de su memoria. Recordaba a su propio hijo, muchos años atrás, pedaleando por primera vez con la misma mezcla de miedo y valentía. La vida, pensó, tiene la capacidad maravillosa de repetirse en gestos pequeños, de entrelazar generaciones a través de algo tan simple como una bicicleta. El niño avanzó unos metros más antes de perder el equilibrio y caer al suelo. El golpe no fue fuerte, pero el sonido del manubrio contra el pavimento hizo eco en el silencio. El pequeño frunció el rostro, con las lágrimas a punto de brotar. Por un instante, pensó en rendirse, pero antes de que pudiera decir nada, el abuelo ya estaba allí, arrodillado a su lado, con la mano en su hombro. «¿Te duele mucho?», preguntó suavemente. El niño negó con la cabeza, aunque sus ojos brillaban de lágrimas contenidas. «No pasa nada», dijo el abuelo, secándole con los dedos una lágrima que comenzaba a deslizarse. «Caerse es parte del camino. Mira mis rodillas», añadió, levantándose un poco el pantalón para mostrar viejas cicatrices. «Estas las hice cuando aprendí de niño. Y mírame ahora, todavía sigo caminando». El pequeño lo miró, sorprendido. De repente, comprendió que las cicatrices no eran signos de derrota, sino trofeos de aprendizaje. «¿Ves?», continuó el abuelo. «Cada caída guarda una historia. Y cada vez que te levantas, te haces más fuerte». El niño tragó saliva, tomó aire y se levantó con ayuda del abuelo. Esa simple acción, ponerse de pie después de la caída, se volvió un símbolo. Un gesto de dignidad, de perseverancia, de la fuerza que nace de sentirse acompañado. Subió otra vez a la bicicleta, con las rodillas un poco temblorosas, pero con más determinación que antes. El abuelo volvió a colocarse detrás, aunque ahora lo hacía con menos presión, confiando en que cada intento era un paso adelante. Y así la escena se repitió una y otra vez. El niño pedaleaba, avanzaba algunos metros, se tambaleaba, caía, se levantaba y volvía a intentarlo. El abuelo siempre estaba allí, a veces sosteniendo el manubrio, otras tendiéndole la mano desde el suelo, otras animándolo con palabras que parecían caricias. Con cada intento, el niño empezaba a descubrir algo: que el miedo no desaparece de golpe, sino que se transforma en confianza cuando uno lo enfrenta. Que no importa tanto cuántas veces se tropiece, sino el simple hecho de seguir intentando. El abuelo, mientras lo observaba, no podía evitar emocionarse. En cada pedaleo torpe veía la metáfora de la vida, ese andar inestable, lleno de tropiezos y levantadas, pero también lleno de belleza en los pequeños avances. Y entendía que no estaba enseñando solo a montar una bicicleta, sino a mirar la vida con coraje y esperanza. En uno de los intentos, el niño logró avanzar más que nunca. Sus piernas se movían con fuerza. Sus brazos mantenían el manubrio relativamente firme, y durante unos segundos pareció volar sobre el pavimento. El abuelo, que lo seguía de cerca, decidió soltarlo del todo. No dijo nada, solo lo dejó ir, confiando en que ese era el momento. El niño no lo notó al principio. Estaba tan concentrado en sus pedales que no se dio cuenta de que avanzaba solo. Cuando miró hacia atrás y vio que el abuelo estaba a unos metros, su corazón se agitó. Por un instante dudó, y la bicicleta comenzó a tambalearse. «No dejes de mirar adelante», gritó el abuelo con voz firme. El niño giró la vista otra vez hacia el frente y, sorprendentemente,
Logró mantener el equilibrio unos metros más antes de detenerse con torpeza. Bajó de la bicicleta jadeando, con el rostro iluminado por la emoción. «Lo hice solo, abuelo», dijo, con una sonrisa que parecía abarcar el mundo entero. El anciano se acercó despacio, con lágrimas brillando en sus ojos. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera detener el tiempo en ese instante. «Sí, lo hiciste solo», respondió con voz entrecortada. «Y cada vez que lo recuerdes, sabrás que puedes con mucho más de lo que imaginas». Ese abrazo, prolongado y sincero, fue el verdadero triunfo del día. Más allá de los pedales, más allá del equilibrio, lo que quedaba era la certeza de que un lazo invisible, tejido de amor y confianza, los unía para siempre. El niño apoyó la cabeza en el hombro del abuelo y cerró los ojos. En ese silencio, en ese calor compartido, comprendió que había algo más grande que aprender a andar en bicicleta. Había aprendido que nunca estaría solo mientras alguien lo amara lo suficiente como para correr detrás de él, sostenerlo en sus caídas y celebrarlo en sus logros. La mañana avanzaba, y la calle parecía haberse convertido en un escenario exclusivo para ellos. El mundo exterior seguía su ritmo habitual. Los coches que pasaban de vez en cuando, la vecina que regaba sus plantas en el balcón, el perro del otro lado de la calle que ladraba al ver la bicicleta. Pero para el abuelo y el niño, todo eso quedaba en un segundo plano. Lo único importante era ese instante compartido, esa lucha tierna y silenciosa entre el miedo a caer y la valentía de volver a intentarlo. El niño se secó la frente con el dorso de la mano. El sudor le caía en pequeñas gotas que se mezclaban con el polvo del asfalto. Tenía las rodillas marcadas por los golpes y las manos algo cansadas de sujetar el manubrio, pero sus ojos no perdían el brillo. «¿Quieres descansar un poco más?», preguntó el abuelo con tono paciente, sin presión. El niño negó con la cabeza, apretando los labios en un gesto de firmeza. «Quiero seguir». El abuelo lo miró con orgullo. Esa determinación, pensó, era más valiosa que cualquier pedalada perfecta. Le colocó bien el casco rojo, ajustó el manubrio de la bicicleta y lo animó a subir de nuevo. «Muy bien, campeón. Entonces seguimos juntos». El niño volvió a sentarse, apoyando los pies en los pedales. Esta vez, antes de comenzar, miró a su abuelo con un gesto distinto. No era solo entusiasmo, era confianza. Una confianza que se había forjado a base de caídas y abrazos, de tropiezos y palabras de aliento. El abuelo se colocó detrás y, como tantas veces, sostuvo el asiento con firmeza. Pero en el fondo sabía que poco a poco tendría que ir soltando. Que esa bicicleta no era solo un juguete, era el símbolo de un paso hacia adelante, de un crecimiento que lo alejaba un poco más de la infancia más dependiente y lo acercaba a la vida donde cada uno aprende a sostenerse solo. El niño pedaleó con fuerza. Al principio, los movimientos eran desordenados, pero pronto encontró un ritmo más natural. El abuelo, sin que se diera cuenta, volvió a soltar lentamente. El niño avanzó varios metros, tambaleándose apenas, y cuando se dio cuenta, ya estaba recorriendo la calle sin que nadie lo sostuviera. El viento le golpeaba en la cara y esa sensación era nueva, casi mágica. El niño reía a carcajadas, sintiendo por primera vez el vértigo delicioso de avanzar por sí mismo. El abuelo lo observaba desde atrás, con los brazos cruzados y una mezcla de lágrimas y sonrisas en el rostro. No podía dejar de emocionarse al ver aquella escena. La bicicleta avanzando sola era más que un logro. Era el reflejo de la vida que seguía, de la infancia que poco a poco se transformaba, del futuro que se abría camino. El niño llegó hasta la esquina y, con cierta torpeza, puso los pies en el suelo para detenerse. No fue elegante, pero fue suyo. Gritó con alegría. «Lo logré, el abuelo, lo logré». El anciano caminó despacio hacia él, sin quitarle los ojos de encima. «Sí, lo lograste», dijo con voz cargada de orgullo. «Y cada metro que recorras será tuyo, siempre tuyo». El niño sonrió, jadeando por el esfuerzo. Su pecho subía y bajaba rápidamente, pero la emoción era más fuerte que el cansancio. «¿Viste cómo fui solo?», preguntó buscando aprobación.
El abuelo le acarició el cabello con ternura. Claro que lo vi. ¿Y sabes qué vi también? Vi a un niño valiente que, aunque se cayó varias veces, nunca se rindió. El pequeño se quedó en silencio, dejando que esas palabras se quedaran grabadas en su corazón. A veces, pensó el abuelo, lo que más marca a un niño no es la explicación técnica de cómo hacer las cosas, sino el sentimiento con que se lo acompañan. Tras unos segundos, el niño subió de nuevo a la bicicleta. Esta vez ya no necesitaba que el abuelo lo sostuviera, aunque lo miraba de reojo para asegurarse de que estaba allí, cerca, dispuesto a ayudar si algo salía mal. Pedaleó una y otra vez, cada vez con más soltura. Al principio tambaleaba, pero luego fue encontrando el equilibrio. No era perfecto, aún frenaba bruscamente, aún se inclinaba demasiado hacia un lado, aún tenía miedo de girar demasiado rápido, pero cada intento era un paso más firme, un trozo más grande de confianza ganado a base de esfuerzo. El abuelo lo seguía con la mirada, caminando despacio por la acera. Su figura, delgada pero erguida, parecía sostenerlo a la distancia, como si con solo mirarlo pudiera mantenerlo en pie, y en su interior sentía un nudo de emoción difícil de describir, una mezcla de nostalgia, de orgullo, de amor desbordado. Recordaba cuando su propio hijo aprendió de la misma manera. Recordaba las caídas, los gritos de miedo, las risas nerviosas. Y ahora veía repetirse la historia. Pero con un matiz distinto, ya no era solo un padre enseñando a un hijo, sino un abuelo acompañando a su nieto. Esa diferencia lo hacía todo más profundo, porque sabía que el tiempo no es infinito, que cada instante compartido era un regalo único. En un momento, el niño regresó pedaleando hacia él, con los ojos llenos de entusiasmo. «Abuelo, ¿viste cómo giré en la esquina?», dijo, con una sonrisa de triunfo. El abuelo asintió, riendo suavemente. «Te vi. Claro que te vi. Y cada vez lo haces mejor. Pero lo que más me gusta ver es cómo disfrutas de cada intento». El niño bajó de la bicicleta y se lanzó a sus brazos. El anciano lo recibió en un abrazo fuerte, prolongado, como si quisiera detener el tiempo en ese gesto. Allí, en medio de la calle tranquila, entre el ruido lejano de la ciudad y el canto de los pájaros, no había nada más importante que ese vínculo, más que el aprendizaje en sí. Lo que quedaba era el amor, la confianza, la ternura que se transmitía en silencio. El abuelo cerró los ojos por un instante, hundiendo el rostro en el cabello despeinado del niño. Y en ese silencio íntimo, entendió que había momentos que no necesitan explicaciones. Basta con vivirlos, sentirlos, atesorarlos en lo más profundo del alma. Porque al final, enseñar a andar en bicicleta no era solo enseñar a mantener el equilibrio. Era enseñar a confiar en la vida, a levantarse tras la caída, a avanzar con esperanza. Y eso, pensó el abuelo,